Dios le bendiga, iglesia. Voltéese a la persona que está a ambos lados y bendígala. Dele una palabra de parte del Señor. Yo no sé usted, pero hay días que yo amanezco que necesito que Dios me hable. ¿Cuántos necesitan que Dios le hable? Bendiga a la persona que está detrás de usted. Tómese el tiempo. Lo que Dios ha puesto dentro de ti, Dios lo quiere utilizar para que otros sean bendecidos. Nunca subestimes el poder de tus palabras. Las palabras pueden dar vida. Las palabras pueden destruir a la gente. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hoy en día, por nosotros mismos, es la misericordia. Vámonos directamente a la palabra de Dios. Si usted puede, vamos a trabajar hoy con dos escrituras. Ambas envuelven a Jesús. Ambas, Jesús está en el centro de ellas. Mateo capítulo 7, verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo capítulo 7, verso 1. Esta primera yo la voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no juzguen a los demás. ¿Cómo dice? Repítalo de nuevo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Wow. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, quita primero el tronco de tu ojo, luego verás lo suficiente para poder ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Amén. Vámonos a la segunda, Juan, capítulo 8. Y esta la vamos a leer en la Reina Valera 60. Juan, capítulo 8. Y vamos a leer del 3 al 11. Juan, capítulo 8, verso 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se puso de pie y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, o sea, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hoy vamos a hablar bajo el título: el poder
de la misericordia. El poder de la misericordia. El miércoles pasado estábamos hablando de la importancia de lo vital que es que cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y no por la tendencia de nuestra carne. Hablábamos en Primera de Corintios capítulo 2, no recuerdo los versos ahora, pero es una parte de la Escritura donde dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. En pocas palabras, Pablo, hablándole a Corintios, estaba diciendo que el Espíritu Santo, una de su función es revelarnos a nosotros, es darnos vista y oídos para oír lo que Dios tiene que decir para nosotros. Ese mismo miércoles hablamos de que es extremadamente importante que sepamos que el Espíritu Santo revela a nuestra vida todo aquello que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Dios nos ha dado, aparte del poder que tiene el Espíritu Santo, es la ventaja, el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. El mismo Pablo, cuando se dirigió a los Gálatas, dijo en el capítulo 5, verso 16 en adelante, sean guiados, caminen en el Espíritu y no se dejen influenciar por los deseos de la carne. Caminen en el Espíritu y no se dejen influenciar por los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo son contrarios unos a otros. No son conciliables. La pregunta en esta mañana, tú que estás aquí o que nos estás viendo a través de la internet, es ¿quién guía tus decisiones? ¿Quién guía tus decisiones? Sobre todo en algo tan delicado como es el juzgar a las demás personas. Cuando tú juzgas a alguien, y no estoy hablando de juzgar una situación, pero cuando tú juzgas a alguien, ¿quién guía tu juicio? Jesús dijo, no juzguen, porque si tú juzgas, tú vas a ser juzgado de la misma forma. Y luego el Evangelio de Juan nos presenta un caso muy particular que todo el mundo conoce. Habla de una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y la palabra dice que esta mujer fue llevada delante de Jesús mientras él enseñaba. Si Jesús estuviera en tiempos contemporáneos, Jesús estaría predicándole a un grupo de gente y de repente un grupo, una manada de personas lo interrumpió y tiró a una mujer que había sido encontrada en adulterio delante de él. La pregunta es, ¿cómo tú evalúas las situaciones? ¿Cómo tú evalúas a las personas que están a tu alrededor? Dios nos enseña una gran lección. Y es que una cosa es mi percepción y otra cosa es la realidad de los hechos. Este grupo de personas pretendía que Jesús acusara, condenara a esta mujer por el simple hecho de que ellos dijeron que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. En el relato nunca se le pregunta a la mujer si ella lo hizo o no lo hizo. Pero aquí ocurre un fenómeno que nos afecta a todos y hoy más que nunca que estamos viviendo en la era de la comunicación, en la era de las redes sociales. Antes, cuando una noticia salía, nosotros teníamos que esperar casi 24 horas para poder enterarnos mediante la televisión, la radio o la prensa escrita. Pero hoy en día, las redes sociales han hecho que nosotros seamos testigos, y no solamente testigos, sino reporteros de las cosas que ocurren. Pero es interesante ver para aquellos que
siguen las redes sociales, yo uso Twitter para enterarme de las noticias. Es interesante ver cuando alguien hace una acusación, cuando alguien presenta un caso, cómo la gente comienza a darle like y cómo la gente comienza a validar lo que alguien ha dicho sin antes haberlo validado él o ella por sí mismo. Y en este caso, a Jesús se le presenta una situación. Le traen una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Esta mujer, cuando estamos leyendo la escritura, lo primero que salta a la vista es que si ella fue encontrada en pleno acto de adulterio, yo me imagino que ella no estaba cometiendo el pecado con ella misma. Por lo tanto, si a ella la encontraron, también debieron encontrar al hombre. Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué solamente trajeron a la mujer y no trajeron al hombre? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros somos selectivos a la hora de hablar o de reportar algo que ha ocurrido. Muchos de nosotros cuando hablamos no decimos toda la verdad, sobre todo este grupo de fariseos, porque ellos intentaban claramente, querían tenderle una trampa, lo dice la palabra, querían tenderle una trampa a Jesús. ¿Dónde está el hombre? Es la pregunta. ¿Por qué el hombre nunca fue presentado? Y como fueron ellos y dijeron que ella fue sorprendida en pleno acto, ella fue puesta delante de Jesús. Y qué bueno que ella fue traída delante de Jesús. Porque ¿cuántos saben que Jesús es misericordioso? Yo prefiero que me traigan delante de Jesús y no delante de un juez. Lo que estas personas que querían tenderle una trampa a Jesús para que esta mujer muriera apedreada, el error que cometieron fue que la trajeron delante de Jesús. Y dice el verso 5, y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. La ley dice que hay que apedrearla. Hay muchas personas que hoy en día todavía, aún habiendo conocido a Jesús, quieren vivir su vida bajo la ley. Muchas personas que han sido ofendidas o que se han hecho cosas en contra de ellos, quieren que las personas que los han ofendido sean tratados en base a la ley. Yo he conocido cristianos que todavía quieren que la gente sea apedreada cuando se trata de aplicar la ley contra otros. Pero de manera muy conveniente, ellos no quieren que la ley sea aplicada a ellos mismos. Cuando otros fallan, quisieran que fueran apedreados. Pero si son ellos los que fallan, entonces quieren la misericordia de Jesús. Dice el verso 5 que a tales mujeres había que matarla a pedradas. Imagínense eso. Públicamente, todas las personas, una vez la persona, el acusado, ha recibido la condenación por medio de 2 o más testigos, entonces todo el mundo tenía derecho de tomar una piedra o varias piedras y tirársela a la persona hasta que la persona
moría por completo. Es bueno que nosotros sepamos que los rumores son piedras. Cuando yo escucho un rumor y lo comparto, sobre todo un rumor que acusa a otra persona, y yo lo comparto, yo estoy tirando una piedra. Cuando yo me reúno con alguien a criticar a otra persona, en el momento que mi boca se abre para criticar, yo estoy tirando una piedra. Y a veces tiramos tantos rumores, tantas críticas sobre alguien, o sea, le tiramos tantas piedras que matamos el espíritu de esa persona. Si mucha gente está criticando a alguien, si mucha gente te están tirando, eventualmente tú podrías morir, o peor aún, si yo mismo estoy compartiendo críticas, sin darme cuenta yo puedo estar matando a alguien. Luego que la mujer está a los pies de Jesús, ellos le dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Eso dice la ley de Moisés. ¿Y tú qué dices? La trampa estaba porque si Jesús decía que no la mataran a pedradas, entonces estaría violando la ley de Moisés. Y ellos podían acusarlo a él y matarlo a pedradas también. Pero si Jesús decía, apliquen la ley de Moisés, entonces él estaba mandando a matar a una gente en territorio romano, lo cual también estaba prohibido. Y en ese momento podían acusarlo ante los romanos de que él había decidido matar a alguien cuando eso era algo que le correspondía a la ley romana. O sea que Jesús se encuentra delante de un dilema. Digo una cosa, me meto en problemas. Digo la otra, me meto en problemas. ¿Cuántos dilemas tienes tú en tu vida en este instante? Muchas veces pensamos que solamente existen dos opciones o quizás tres. La verdad es que Dios siempre tiene el camino correcto para cada uno de nuestros dilemas. Dios es el único que tiene la salida porque Él es justo. Dios siempre hará lo que es justo. Aunque a alguien no le guste, Dios siempre hará lo que es justo. En el verso 6 dice que eso lo decían para tenderle una trampa, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra. Ante el ataque, ante la acusación, ante ¿y tú qué dices que tenemos que hacer? ¿Qué tú dices que debes hacer? Dice la palabra que Jesús hizo dos cosas. Primero, se inclinó a la tierra y estaba escribiendo con un dedo. Y segundo, hizo silencio. Muchas veces hay situaciones en las que yo tengo que guardar silencio. Jesús les estaba diciendo a ellos,
yo no estoy alineado al espíritu con el que ustedes vienen delante de mí. Jesús guardó silencio. Y no solamente guardó silencio, sino que él se inclinó en la tierra y comenzó a escribir en el polvo de la tierra. En pocas palabras, Jesús se inclinó y bajó al nivel de la mujer que estaba siendo acusada. Y no es que ella no era culpable. Ellos dicen que eran culpables. Pero si algún día tú eres acusado de alguien, aún siendo culpable, es bueno que tú sepas que abogado tenemos allá arriba. Y que Él estuvo dispuesto a bajar de las alturas, bajar aquí a la tierra e inclinarse para llegar al nivel de tu acusación para que tú fueras redimido. Ese es Jesucristo. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios de amor. Ese es el único Dios que hay en toda la creación. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que aún tú y yo siendo culpables, no nos condenó. Dice el verso 7 que la multitud siguió exigiendo una respuesta. Y luego de haberse inclinado, dice el verso 7, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, oigan, Jesús no solamente se inclina para bajar al nivel de desesperación que tú tienes, sino que Él se vuelve y se pone de pie para defenderte. La Biblia dice que Jesús resucitó, ascendió y está sentado a la derecha del Padre y que Él es nuestro abogado defensor y que Él intercede por nosotros. Qué bueno que Jesús bajó, qué bueno que también subió, porque cuando Él subió, cuando se enderezó, Él se paró para defenderme a mí de todo tipo de acusación. Mis amados, ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que Dios quiere que nosotros compartamos todos los días con la gente. Y Jesús dijo en el mismo verso, el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Aquel que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Hoy en día vemos los efectos devastadores que ocurren no solamente en la vida de la gente, sino en una nación, cuando las personas se llevan de lo que hace la multitud. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Haití. Basta con que personas no pensantes vean lo que la multitud está haciendo para traer caos a una situación, a un lugar y a una nación. Jesús les dijo, aquel que esté libre de pecado, tire, él no dijo tiren la piedra, tiren la primera piedra. Si alguien hubiera osado a tirar esa primera piedra, la multitud hubiera seguido, sin pensarlo. ¿Cuáles decisiones estás tú tomando en tu vida sin pensarlo? ¿A cuáles cosas tú le estás siguiendo la corriente simplemente porque alguien lo dijo? ¿Sobre cuáles cosas tú estás actuando sin pensarlo? Una vez, hace muchos años, yo fui acusado falsamente de algo que yo no hice. Y cuando esa persona se levantó y me acusó, todo el que estaba en esa reunión automáticamente se alineó a esa persona.
Había uno que estaba medio indeciso, pero no se atrevía a decirlo. Él estaba indeciso porque él sabía que yo no había hecho nada, pero no abrió la boca. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba en una dirección. Mucho cuidado con seguir a la multitud, con seguir a la mayoría y no detenerte a pensar y averiguar. La mayoría de las injusticias se cometen hoy en día, las cometemos nosotros con personas a nuestro alrededor cuando no pensamos, cuando no nos detenemos a pensar, cuando acusamos a la gente como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada. Cállese, no me grite, muchacho malcriado. Pero si tú estás gritando, ¿qué es lo que él o ella va a aprender? Nosotros hemos caído como sociedad en la trampa que tienden las multitudes. ¿A qué me refiero? Todo el mundo dice, los políticos son unos ladrones, por ponerle un ejemplo. Es posible que sí, es posible que no. La pregunta es, ¿tú personalmente has visto a alguno de ellos robando? Yo no sé quién fue que dijo que si tú quieres conocer el carácter de una persona, dale poder. Si tú quieres saber cómo la persona es realmente, dale poder, José Gabriel. Pero como es más fácil, como es la tendencia, seguir y hacer lo que dice la multitud, entonces yo actúo como actúan los coros. De ahí que viene la expresión, no me hagas coro. ¿Qué hace el coro? Son 20, son 15, todos están cantando lo mismo al mismo tiempo. Como la gente lo dice, pues yo lo digo. ¿Y saben por qué Satanás ha tendido esa trampa? Porque si nosotros nos detuviéramos a pensar y a reflexionar, si nosotros escucháramos la pregunta, el enunciado que Jesús hace, aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Si nos detenemos a pensar, probablemente nos callaríamos la boca. ¿O tú no has hecho algo para que te favorezcan a ti con la compra en algún momento? Ahí viene este, atento a que tiene un cargo o es jefe, metiéndose adelante, lo dejan entrar por la puerta más importante, no tuvo que hacer fila. ¿Alguna vez tú no has cortado una fila en un cine? ¿Qué personas más injustas? Comen demasiado y no piensan en los demás. ¿Alguna vez tú has ido a un buffet y cuando te estás sirviendo, tú te has puesto a pensar que hay más personas atrás? Antes de coger las 5 carnes que tú estabas cogiendo, barbarazo. Mira la bulla que tienen esos vecinos ahí al lado. Oh, tú nunca has subido el radio en tu casa, nunca. ¿Y por qué no cierran la boca de ese muchacho tanto que grita? Oh, tus hijos nunca han gritado. Aquel que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Jesús sabía que si uno tiraba una piedra, todos iban a tirar piedra. Si él podía neutralizar la primera piedra para que no saliera, las demás no iban a salir. Aquel que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera crítica, el primer rumor, levantar su primer dedo.
al fin y al cabo, todas esas cosas es como tirarle piedra a la gente. No entendemos que se trata de una trampa. Cada vez que sale una noticia acusando a alguien de algo y nosotros inmediatamente decimos que sí, como si nosotros hubiéramos estado ahí. En ese momento estamos actuando sin pensar. El problema para Satanás es que si tú te pones a pensar, te vas a dar cuenta que lo que hacen los demás que a ti no te gusta, tú también lo has hecho y posiblemente lo estás haciendo ahora. Satanás sabe que si tú piensas antes de actuar, antes de abrir tu boca para acusar y para condenar a alguien, él sabe que si tú lo haces, el Espíritu Santo va a venir y te va a revelar que tú eres igual o peor que ellos. Él sabe que si tú te detienes a pensar antes de abrir tu boca, te vas a dar cuenta que si tú lo o la golpeas con la piedra, en realidad te estás tirando una piedra a ti mismo. Pero qué bueno que esa mujer la trajeron delante del único que tiene la capacidad, el derecho y la potestad de juzgar. Aquel que esté libre, aquel que nunca haya cortado una fila, aquel que no se haya llevado algo que no le corresponde, aquel que haya visto un celular y en vez de decir y buscar el dueño se lo guarda, aquel que haya cogido dinero que no le pertenece, aquel que haya mirado a una mujer con ojos de codicia, aquella que haya mirado a un hombre sin ojos de codicias, sea la primera en acusar a aquella por estar mirando a su marido. Jesús hace la pregunta porque él sabía que en el tiempo algunos de nosotros la íbamos a leer. Él sabía que en el tiempo cuando leyéramos o alguien predicara de esto, el Espíritu Santo iba a estar ahí para abrir nuestros ojos. Y si abre nuestros ojos, nos iba a llevar a pensar, a reflexionar antes de tirar una piedra a alguien. Y déjenme decirles algo. Si alguien piensa y no tira la primera piedra, más piedras no seguirán. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que la gente va a llegar a la cruda realidad de que yo soy un pecador igual que ellos. La gente se va a dar cuenta que quizás hoy yo no estoy ahí, pero mañana yo voy a necesitar de esa misericordia que Jesús le está dando a esa mujer. Si tiran una piedra, no seré yo que la tire en el día de hoy. Si no tiran la piedra y alguien reflexiona de que lo que está mirando allá afuera que no le gusta, es porque también esa misma persona lo hace. Tú que no le hablas a tus hijos o tú que no le hablas a tu hija, no te das cuenta que ella es un reflejo de lo que tú eres. Él es un reflejo de lo que tú eres. ¿Qué pasaría si yo hoy, a partir de hoy, antes de lanzar una piedra, me detengo a pensar? ¿Qué ocurriría si cada uno de los que estamos aquí, antes de abrir nuestra boca para soltar un ladrillo hacia alguien en forma de crítica o de murmuración o en forma de acusación verbal, qué ocurriría? ¿Qué usted piensa que ocurriría? Probablemente nosotros, al igual que Jesús, en vez de tirar la piedra, sabiendo que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, probablemente nos daríamos cuenta en ese momento que la persona necesita compasión y misericordia.
Trajeron la mujer condenada a Jesús. Pero al principio de su ministerio, en Juan 3:17, Jesús dijo lo siguiente: porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. En pocas palabras, trajeron una mujer condenada a un lugar donde no hay condenación. Trajeron a una mujer que había cometido el pecado, muy probablemente, y todos los habían visto. Ellos la condenaron, querían ejecutar la sentencia, pero la trajeron delante de: no hay condenación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Imagínate la mujer en el piso, con la vergüenza, pero quizás haya ha pasado la vergüenza. A lo mejor ahora ella está en terror y en miedo, esperando que en cualquier momento a ella le iban a lanzar una piedra que iba a golpear su cuerpo, su cabeza, su rostro. Imagínate la agonía y la ansiedad de esta mujer en el piso. Pero en medio de su pecado, en medio de la oscuridad y de la condenación, Dios se las arregló para que esta mujer naciera, creciera, y siguiera haciendo lo que todos estaban haciendo, pecando, en el justo momento que la no condenación bajó a la tierra. La buena noticia para todos los que estamos aquí es que Jesús vive y en Él no hay condenación. Y si tú has pecado y tú vas delante de Él, aún habiendo pecado, tú vas a llegar donde aquel que no te va a condenar. Vas a llegar delante de aquel cuya agenda es salvarte, no condenarte. Vas a llegar delante de aquel que está a tu favor y no en tu contra. Vas a llegar delante de aquel cuyo amor es tan grande que entregó su propia vida por alguien que no merecía ser salvado, tú y yo. Pero cuando Jesús les dijo a ellos: aquellos de ustedes que estén sin pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Cuando Él lo hizo, Jesús los puso a pensar. Y cuando dijo aquello, luego de haberse parado, volvió y se inclinó en la tierra. El de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. En pocas palabras, cuando trajeron a una persona delante de Jesús acusándola, Jesús primero hizo silencio, bajó al nivel de la condenada, luego se levantó para defenderla y luego se inclinó de nuevo a la tierra y luego hizo silencio por segunda vez. Su silencio permitió que la multitud hiciera algo que la multitud no hace: pensar antes de actuar.
las multitudes de a pensar, le abre la puerta, le da la oportunidad al Espíritu Santo de que venga a ti convicción. Porque el Espíritu Santo convence, no acusa. El Espíritu Santo convence, no acusa. El Espíritu Santo deja que tú te des cuenta de lo que tú has hecho. Cada uno de ellos comenzó a reflexionar y comenzaron a recordar sus pecados, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En las últimas 24 horas probablemente usted ha cometido pecado. Y Jesús lo que está diciendo en este tiempo, sobre todo, para romper el ciclo de acusación, condenación y destrucción de la gente, que es causado por el hecho de que la gente no piensa, la gente actúa sin pensar. Jesús quiere que tú te detengas a pensar para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti. Una vez tú eres convencido de tu pecado, la misericordia tiene la oportunidad de salir de tu corazón para mostrársela a otra gente. Donde hay misericordia no hay condenación. Donde no hay condenación no hay violencia. Cuando una persona no es acusada, sino que tiene la oportunidad de ver su propio pecado, tiene la oportunidad de arrepentirse. Cuando una gente se arrepiente porque ha sido convencida de su pecado, entonces el avivamiento tiene el terreno para surgir. Tu familia, tu hogar necesita misericordia. Y tú puedes comenzar a darle paso a la misericordia si antes de tú hablar, antes de tú acusar, tú comienzas, te tomas el tiempo para pensar. Dígale a la persona que está a su lado, actuar sin pensar te hará daño. Y dígale de nuevo, actuar sin pensar le hará daño a tu familia y a los que están a tu alrededor. Saca tiempo para reflexionar y pensar. Porque matar a esa mujer es matarte a ti mismo. Ya pueden parar si quieren. Matar a esa mujer es matarte a ti mismo. Matar a ese marido tuyo es matarte a ti mismo. Matar a ese hijo tuyo es matarte a ti mismo. Condenar a tu jefe es condenarte a ti mismo. Porque todo aquel que juzgue será juzgado de la misma forma. No existe alguien que acuse y como consecuencia reciba misericordia para su propia vida. Lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Esto me lleva a una cita bíblica. Gálatas capítulo 6, verso 1. Anótela. Y es que nosotros tenemos que detenernos a pensar. Tenemos que detenernos todos los días en nuestro devocional. Espíritu Santo de Dios, revélame qué yo he cometido, en qué yo he fallado en el día de hoy. Si usted lo hace lo suficiente, no va a haber necesidad de que usted se lo pida al Espíritu Santo, porque usted va a estar tan lleno del Espíritu Santo que en el acto usted va a ser convencido de pecado, dándole la oportunidad de arrepentirse. Dios quiere que nosotros hagamos conciencia. ¿Conciencia de qué? De nuestra propia naturaleza. Él quiere que tú hagas conciencia de que también tú eres un pecador. Él quiere que tú hagas conciencia de que si tú condenas a alguien por algo que tú has hecho, te estás condenando a ti mismo.
Lo único que rompe el ciclo de eso es la misericordia, que nace cuando yo, antes de abrir mi boca o antes de hacer algo, me detengo a pensar. En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, tú tienes que hacer conciencia, pero tienes que tener cuidado. Gálatas 6, 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, oiga bien, ¿qué yo hago si no voy a condenar y veo pecado en otra gente? Aquí lo dice. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales. ¿Cuánta gente espirituales tenemos aquí? Wow, los otros no son espirituales. Balsa de carnales, todos. Ustedes que son espirituales. Una persona espiritual es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Ustedes que son espirituales, le está hablando a la gente de la iglesia, deberían ayudarlo a volver el camino recto con ternura y humildad. En pocas palabras, no vaya diciéndole a la persona, porque tú eres una persona orgullosa con altanería, ten mucho cuidado, porque tú también eres orgulloso. En pocas palabras, es nuestro deber y trabajo ser luz a los demás, ayudarlos a que se desaten del pecado en el que están, pero tenemos que hacerlo con humildad, con conciencia, sabiendo que yo también estoy ahí o puedo estar ahí. Y tengan mucho cuidado, dice el mismo verso, de no caer ustedes en la misma tentación. Sí, porque ese marido mío anda arrastrándose con esa furufa que está por ahí. Tengan mucho cuidado que no aparezca un furufo. Sí, porque la gente no sabe que cuando yo acuso, sobre todo en la dimensión del reino de los cielos, cuando yo acuso a alguien siendo yo pecador o igual, eso abre una puerta para Satanás, para meterte una tentación sutil, que sin darte cuenta tú caes en lo mismo. Aquello que yo condené, aquello que yo critiqué, en eso me he convertido. Cuando tú eres consciente, te llenarás, eso te llevará a cerrar la boca. Cuando alguien hace conciencia, su boca se cerrará en acusación, se cerrará la crítica. Cuando tú eres consciente de ti mismo, nacerá misericordia. Porque no es fácil soltar la piedra. Porque nosotros fuimos criados así. Dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué fue lo que lo acusó? Tenemos que hacer conciencia. Tenemos que darle espacio a la conciencia para que trabaje en nuestras vidas. Pero en medio de la bulla de actuar sin pensar, no vamos a poder escuchar nuestra conciencia. No vamos a poder escuchar al Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros para darnos una alarma de cuando estamos haciendo algo incorrecto. Tenemos que detenernos a pensar. Vuelva y diga a la persona que está a tu lado, tienes que detenerte a pensar. Tienes que reflexionar antes de hablar, antes de actuar. Dice la palabra en el verso 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y Jesús quedó solo con ellos. Cada uno de ellos se alejó del lugar. Cada uno de ellos, en vez de tirar su piedra, la soltaron. Hay alguien aquí en esta tarde que tiene que soltar ciertas piedras.
Hay alguien que quizás sea solamente una sola piedra. Hay muchos que quizás sean 7 u 8 piedras. Por su propia vida, hay personas aquí en el día de hoy que tienen que soltar su piedra mediante el perdón a las personas que lo han ofendido. Y tenemos que perdonar porque es un mandato de Dios. Tenemos que perdonar porque a pesar de ser un mandato de Dios, Él dice en su palabra que si tú no perdonas a aquellos que te han ofendido, tú no vas a poder tener acceso al perdón de Dios, el cual es necesario para que los cielos estén abiertos. El perdón es necesario para tú tener intimidad con Dios. El perdón es necesario para tener una relación con Dios. Sin ser limpios por medio del perdón de Dios, no hay forma que nosotros podamos tener acceso a cosas que ojo no vio y a cosas que oído no oyó. Sin el perdón de pecados de parte de Dios, tú y yo estaríamos como estaba el pueblo de Egipto, 400 años en esclavitud. O como estuvo la humanidad después de eso. Porque la palabra dice que después que el último profeta habló, pasaron 400 años y Dios no habló. Y cuando habló, lo que hizo fue que trajo a Jesús a la tierra. Gloria a Dios por eso. Es necesario que personas que están aquí suelten las piedras. ¿A quién tú estás condenando en este tiempo de tu vida? ¿Quién está en el banquillo de los acusados mientras tú estás en la silla del juez en tu vida en este tiempo? ¿Quién está ahí? ¿Tu papá, tu mamá, tu esposo o tu ex esposa, tu ex esposa, o a un hijo, o a un jefe, o a alguien de la iglesia? Hay pastores que no se hablan. Hay pastores que acusan a otros pastores sin darle el chance. Solamente por lo que ven, solamente porque se llevan de la multitud. Hay cristianos que acusan a otros cristianos. En el día de ayer me tocó predicar en Jaina, en una iglesia. Y antes de ir, como son de las iglesias tradicionales, yo llamé al pastor, le dije: pastor, ¿me puede decir cuál es el código de vestimenta que ustedes requieren? Me dijo: no, pastor, usted puede venir como usted quiera. Digo: pastor, como yo quiera. Pastor, ¿tengo que ponerme traje y corbata? No, pastor, no, pastor. Simplemente que los que vengan de la banda a ministrar, nosotros no tenemos ningún tipo de limitaciones. Nosotros somos personas que hemos recibido la revelación de que no es un asunto de ropa. Lo único que nosotros no permitimos es que las mujeres estén en el púlpito con pantalones. Eso solamente. Y yo cuento esto no porque yo esté condenando lo que él dice, porque si eso es su regla, pues yo la sigo con mucho gusto. Lo que pasa fue que después que terminamos de ministrar, me di cuenta que Joelisa, que estaba dirigiendo, estaba en pantalones todo el tiempo ahí. Y el Espíritu Santo moviéndose. Y después yo dije: ella tiene pantalones. ¿Cuáles son las personas que tú tienes en el banquillo de los acusados en este tiempo de tu vida? Ponte a pensar. Si tu esposo o tu esposa te ofende, ¿qué tiempo tú duras en ofensa? Si tu hijo te ofende, ¿qué tiempo tú duras ofendido con tu hijo, o con tu papá, o con tu mamá? ¿A quién tú tienes en el banquillo de los acusados? ¿Y cuáles son las acusaciones que tú tienes contra ellos? ¿Cuáles son las piedras? Dice aquí
que desde el más viejo hasta el menor, empezaron los viejos y siguieron los menores. Aquí hay personas adultas que tienen que comenzar a dar el ejemplo. La edad juega un papel muy importante. Es difícil, no imposible, llegar a tener cierta edad y no haber reflexionado, no haber hecho conciencia de los errores. En casa, los padres, los esposos tienen que dar el ejemplo. En todo, pero sobre todo en lo que se refiere a no tirarle piedras a otros. Al vecino, a la vecina, mientras estamos comiendo en la mesa o estamos sentados al lado de nuestros hijos, comenzamos a tirarle piedra a la gente. Pero en este caso en particular, nosotros los adultos tenemos que dar el ejemplo soltando las piedras. Públicamente como lo hicieron ellos, en la mesa. Yo antes acusaba a fulano, pero eso está mal. Y yo le pido perdón al Señor por eso. Es duro, pero cuando ellos te vean soltando la piedra, ellos también van a comenzar a soltar sus piedras. ¿Dónde están tus acusadores?, le preguntó Jesús en el verso 10. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Dijo ella, ninguno, Señor. Ella dejó de ser condenada cuando lo tiró por su boca. Voy a repetirlo de nuevo. Ella dejó de ser condenada cuando lo tiró por su boca. ¿Por qué esto es importante? Porque personas que cometen pecados reciben el perdón de parte de Dios y todavía siguen esclavos de las acusaciones. Satanás nunca va a dejar de acusarte. Él siempre lo va a hacer. Pero tú tienes que tener conciencia de que al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Si Jesús te perdonó, tú estás perdonado. Tú no tienes que aceptarle a Satanás ningún tipo de acusación, pero tienes que decirlo por tu boca. Yo he sido perdonado, yo he sido perdonada, yo soy amado, yo soy amada. No hay ninguna condenación para mí porque yo estoy en Cristo Jesús. Tiene que salir de tu boca. Así que vamos y dilo ahora. Si tú te has arrepentido de tu pecado, dilo ahora. Yo he sido perdonado. Vamos. Yo he sido perdonada. No hay ninguna condenación para mí cuando yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Fíjese que la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted puede hablar de Cristo Jesús y no estar en Cristo Jesús. Usted puede estar en la iglesia brincando, alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes y Rey de Señores, y no tener una intimidad con Él. No fue sino hasta cuando Pedro dejó que Jesús entrara en su barca, la barca, símbolo de su vida. Y Jesús le dijo, boga mar adentro, despega la barca. Y él lo hizo y comenzó a predicar Jesús. Y cuando acabó le dijo a Pedro, a Simón, Simón, ahora ve a las aguas más profundas y tira la red de nuevo. Simón le dijo, Jesús, eso no va a funcionar. Yo soy un experto pescador, no va a funcionar. Pero si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, vino una gran pesca. Tan grande que Simón tuvo que pedir ayuda a la barca que estaba cerca. Y ambas barcas estaban a punto de hundirse. Cuando Dios da y bendice, Él da hasta que sobre y abunde. Si tú tienes de sobra y que abunda, déjame decirte, no es para que tú simplemente lo acumules, es para que tú bendigas a otros. Pedro, Simón, recibió una bendición en ese momento porque Jesús estaba dentro del barco y él hacía lo que Jesús decía. Y la bendición que recibió Simón también benefició a Juan y a Santiago. Cuando tú dejas que Jesús
entre verdaderamente en tu barca. Cuando tú dejas que Jesús, cuando tú intimas con Jesús, no para saber de Jesús, sino para conocer a Jesús, entonces no hay condenación sobre ti.